Hola chicos, bienvenidos a otra lección de español con Idioma Pro. Pero antes de avanzar más, para lo que estás haciendo. Para por favor. Ve a la descripción abajo de este video y haz clic en el enlace www.idiomapro.com para ver este video en nuestro sitio web. Puedes ver este mismo video allá, pero con el resumen de la lección, más ejercicios adicionales y una prueba interactiva. Te doy 5 segundos y nos vemos allá. Te espero allá. Bueno, entonces, ojalá que ahora estés mirando este video en nuestro sitio para aprovechar todos los recursos aquí. Entonces, ¿estás listo para nuestra lección? ¡Claro que sí! Pero, ¿escuchaste el verbo que yo acabo de usar? Pregunté, ¿estás listo? Yo usé el verbo estar. Ya vimos el verbo estar en la lección de los saludos. Usamos estar para preguntar el humor o ánimo a alguien. Dijimos, ¿cómo estás? Para un amigo y ¿cómo está usted? Para alguien más formal. Pero usamos el verbo estar para muchísimas cosas más que solamente hacer preguntas de cortesía. En general, usamos estar para hablar de estados temporales. Recuerda que en la última lección hablamos del verbo ser y dijimos que ser se usa para describir características permanentes de cosas y personas. Aprendimos frases como yo soy chilena, el Papa es católico y mi novio es rubio. En cada una de estas frases, ser describe una característica importante y permanente de la persona. El verbo estar también se usa para describir cosas o personas, pero se usa para hablar de estados temporales. Usamos estar para hablar de los sentimientos, la condición o la ubicación de alguien. Veamos las conjugaciones de estar. En el presente indicativo, recuerda que dijimos que íbamos a ver este tipo de tablas frecuentemente. Puedes ver que tenemos los mismos grupos de pronombres como siempre, 6 en total, y cada uno tiene su conjugación correspondiente. Veamos unos ejemplos del uso del verbo estar para que podamos entenderlo mejor. Si yo te digo, buenos días amigo, ¿cómo estás? Tú podrías contestar con decir, estoy bien o estoy mal, como vimos en la lección anterior. Con decir, estoy bien o estoy mal, estás describiendo tu humor o estado actual. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Puedes decir, estoy feliz, estoy cansado o estoy triste, etc. Para describir la emoción o sentimiento que estás experimentando, puedes usarlo. En la próxima lección hablaremos más de las diferentes emociones. Lo importante por ahora es saber que usamos estar antes de la emoción para decir cómo nos sentimos en este momento. Si tienes 2 niños que tienen fiebre, podemos decir, los niños están enfermos. Están enfermos, ya que estar enfermo
es algo temporal. Ellos se van a recuperar. Usamos el verbo estar, decimos, ellos están enfermos. También en este ejemplo vemos cómo la conjugación están corresponde al pronombre ellos. Si yo te pregunto, ¿dónde estás ahora? Estoy preguntando sobre tu ubicación temporal. Puedes contestar con estoy en mi habitación o estoy en casa. Usamos estar con ubicación de algo o alguien porque la ubicación puede cambiar. Pero recuerda que usamos estar para hablar de ubicaciones que probablemente no van a cambiar. Diríamos que España está en Europa. A pesar de que sabemos que España no va a ir a ningún lado, igual usamos estar con ubicaciones permanentes y temporales. Y para terminar, usamos estar para formar el presente progresivo. El presente progresivo es un tiempo verbal para hablar de acciones que están pasando en el momento actual. O sea, cosas que están pasando ahora mismo. Aprenderemos más sobre eso en la próxima lección. Por el momento, solo tienes que saber que el presente progresivo se forma con una conjugación de estar. Estar también se usa en varias expresiones. Puedes ver todas esas explicaciones debajo de este video si estás mirando en nuestro sitio web. Entonces, estamos a punto de terminar la lección de hoy. Estoy un poco triste, pero si estás listo, puedes hacer la prueba en nuestro sitio o avanzar a la próxima lección. Nos vemos allá.